Buenas noches, bienvenidos a Foro 1. Soy Karen Fernández y en nombre de todo el equipo de TVX les doy la bienvenida a este espacio para el pensamiento crítico. Esta noche hablamos sobre violencia y pandillas. Naturalmente, la situación social nos preocupa a todos y en lo relativo a seguridad y violencia. Las tasas de homicidios llevan ya varios años preocupándonos y, cómo no, si se trata de lo más valioso para la sociedad, la vida. Pero esta noche queremos reflexionar en las dimensiones del fenómeno pandillas, queremos hablar de posibles soluciones y queremos reflexionar en las opciones que tenemos y en las lecciones aprendidas. Por eso le doy la bienvenida a esta mesa de debate para el pensamiento crítico a Raúl Mijango, ex mediador de la tregua entre pandillas. Bienvenido, señor Mijango, a Foro 1. Buenas noches, muchas gracias Karen y a TVX por invitarme y darme la oportunidad de expresar mi visión, mi punto de vista sobre el problema y sobre todo las propuestas de solución que posiblemente serán disonantes con otras que existen, pero derecho como todo salvadoreño tengo de expresar desde mi visión qué tipo de solución hay que darle a este problema, sobre todo porque las soluciones que se han estado experimentando, en lugar de resolver el problema, lo han estado volviendo más grave. Entonces, no son eficaces. Bien, a ustedes también les damos la bienvenida y los invitamos a participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. También queremos compartir con ustedes que a través de cápsulas vamos a tener la intervención del doctor Francisco Bertrán Galindo, ex ministro de Seguridad en el periodo 1999-2003. Bien, iniciemos un poco con esta revisión, con este diálogo que queremos desarrollar esta noche. Un informe de inteligencia policial señala que los ataques a miembros de los cuerpos de seguridad pública de los últimos días serían una acción de represalia por acciones de la Policía Nacional Civil. Señalemos un caso específico, el caso de los asesinatos de pandilleros que cometió el Grupo de Reacción Policial, el GRP, el 26 de marzo pasado en San José, Villanueva. ¿Qué opina? ¿Están vinculados estos casos específicos de ataques a cuerpos de seguridad en los últimos días? ¿Sería una acción de venganza? ¿Hay un plan deliberado particularmente, en este caso, por grupos de pandillas? Bueno, primero desconozco la información, sin embargo, conozco el medio y el mundo de las inteligencias y ahí desafortunadamente a veces se trabaja con mucha especulación. Hay un concepto que para mí siempre ha sido anacrónico en la inteligencia y es que se paga por la información y entonces aquel que vende la información, como se lucra de ella, a veces se inventa medias novelas. Con esto no quiero desvirtuar la veracidad de la información que tú das, sino que conocer cómo es que este mundo se desarrolla. Digo esto porque, de hecho, para nadie es cosa extraña de que el país está viviendo una situación muy difícil. Yo he hecho una figura durante el día, el país es un cuerpo que se desangra, que tiene una fuerte hemorragia y que requiere de una intervención inmediata para parar ese sangramiento. Pero sobre eso voy a hablar más adelante. Que hay un problema de alza en los niveles de violencia en el país, precisamente lo existe, pero este no se corresponde a partir de una acción puntual de venganza por un hecho en concreto que se produjo, no. Esto es parte de las consecuencias que el país está pagando por las malas decisiones políticas que se han venido tomando en los últimos años. ¿Y cuáles son esas malas decisiones políticas? Es la de haber tomado la decisión de abandonar el apoyo y las facilidades para que un proceso de paz que estaba en desarrollo, que había nacido en el año 2012, ya no se siguiera desarrollando. Un proceso que en 15 meses había tenido un éxito significativo, había logrado la reducción de la tasa de homicidios que teníamos para principios de 2012 de 14 fallecidos diarios, se había logrado reducir a 5. El haber tomado la decisión en mayo de 2013 de ya no seguir apoyando ese esfuerzo, porque hubieron recomendaciones de asesores políticos de que seguir apoyando ese proceso podía implicar pagar costos electorales y que por eso había que desvincularse del mismo, sin tomar en cuenta que al interrumpir un proceso de esta naturaleza,
las consecuencias que al país le iban a tocar pagar iban a ser significativas. Bien. ¿Por qué? Porque si ya no hay paz, ¿qué es lo que entonces sustituye la situación? La guerra. Bien, ahora quiero que revisemos esta respuesta. A ver, usted decía, en este mundo de los informes policiales y de la inteligencia pueden haber muchas especulaciones. Ahora, si no se trata de acciones deliberadas de represalia, ¿de qué se trata? Se trata de la agudización de un problema que se generó a partir de haber interrumpido el proceso de paz que se había iniciado en el 2012. ¿Y cómo se expresa esto? Aquí tengo un cuadro que no sé si la cámara lo puede enfocar, que te demuestra cómo estábamos para principios de 2012 y cómo a partir del proceso que iniciamos en marzo hubo un descenso significativo en la tasa de homicidios y se sostuvo hasta mayo de 2013. ¿Qué pasó en mayo de 2013? Se cambia la decisión de apoyar el proceso y el resultado fue que la tasa de homicidios comenzó a crecer, hasta llegar a los niveles que hoy tenemos. Entonces, estos planes de atacar policías, fiscales, jueces y todo eso, no son nuevos. Esos planes nosotros nos dimos cuenta de su existencia cuando iniciamos el proceso en marzo de 2012 con Monseñor Colindres y exhortamos en aquel momento a las pandillas a abandonar esa lógica de guerra y los invitamos a trabajar por construir paz. Si ustedes conocían que estos planes existían ya, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación real o cuáles son esos asuntos de fondo? Porque en el país la lógica con la que se ha querido enfrentar el problema de la violencia es con más violencia. El Estado, en lugar de buscar formas inteligentes de enfrentar el problema de la violencia o de buscar analizarlo en su dimensión, se ha quedado solo con la expresión de que esto es un problema delictual y que entonces hay que investigar, hay que perseguir, hay que capturar, hay que procesar, hay que condenar y hay que recluir. No, este asunto es mucho más complejo. La violencia en este país es la expresión de un problema social que tiene a la base problemas estructurales que se han convertido en generadores de violencia. Entonces, si tú quieres resolver este problema, tienes que atacar no solo el efecto, sino que también las causas. Y el no haberlo hecho por comodidad es lo que también nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y yo lamento que el actual gobierno tomó la decisión de seguir por la vía del manudurismo. Y cuando tú lo único que haces es buscar reprimir, pues en una situación tan compleja de violencia como la que existe en el país, lo que tú vas a hacer con tus acciones de violencia es generar más violencia. Bien, a ver, el gobierno, de hecho liderado por el presidente Salvador Sánchez Serén, ha expresado su negativa contundente a repetir un proceso o una dinámica similar a la de tregua entre pandillas. ¿Qué podría hacer cambiar su postura, teniendo en cuenta, y voy a citar una declaración del presidente, nosotros no podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas, porque eso está al margen de la ley, los pandilleros se han puesto al margen de la ley y por lo tanto nuestra obligación es perseguirlos, castigarlos y que la justicia determine las penas que les corresponden? Esta es una cita del presidente de la República. Una visión obtusa de cómo enfrentar un problema complejo. Además, se han dicho cosas que no son ciertas. Porque ejemplo, en aquel proceso jamás se negoció entre el gobierno y las pandillas. Y te lo digo yo, que fui parte de ese proceso. Lo que hicimos en aquella ocasión fue propiciar un entendimiento entre las pandillas que se expresó en un acuerdito de 5 puntos. No atentar contra policías, no atentar contra soldados, no atentar contra custodios, evitar al máximo que se produzcan víctimas civiles por efecto de las acciones de violencia que se generan. Y quinto, evitar las acciones no solo de provocación, sino que de enfrentamiento entre ellos mismos. Eso fue un acuerdo entre ellos. Y eso es lo que produjo este resultado. ¿Y qué hizo el gobierno a partir de esos 5 acuerdos? Facilitar condiciones en aquel momento, ¿para qué? Para que se le pudiese dar seguimiento a ese proceso. Y en eso fue clave el apoyo que se brindó a partir de facilitar el acceso, no solo de los facilitadores del proceso, sino que también de la prensa, para que la gente conociera de qué es lo que estábamos viviendo. Lo que sucede es que el proceso fue tan exitoso que asustó
a aquellos que se lucran de la violencia en este país, porque hay que decirlo con franqueza, la violencia es el insumo principal para una de las industrias que más florecen en estos tiempos, no solo en El Salvador, sino que en el resto de América, y es la industria de la venta de servicios de seguridad, la venta de aparatos de seguridad, la venta de armas, de uniformes, etcétera, etcétera. Esa es una industria que crece muchísimo. Yo tengo aquí un cuadro que te puede expresar cómo se refleja este negocio a nivel de Centroamérica. Un negocio que está produciendo tremendas ganancias. Solo una fracción te voy a dar. En El Salvador, por año, por la compra de servicios de seguridad privada, se paga una factura de más de 700 millones de dólares al año. ¿Quiénes? ¿Qué grupos específicos en El Salvador? Ya nos estaba mencionando el gran sector. ¿Qué grupos específicos? ¿Quiénes son? Pues eso uno lo puede identificar. ¿Quiénes venden armas? ¿Quiénes venden servicios de seguridad privada? ¿Quiénes venden uniformes? ¿Quiénes venden alambre Rayson? ¿Quiénes son aquellos que se lucran porque mientras el Estado persigue a las pandillas, ellos pueden desarrollar libremente sus actividades criminales de narcotráfico? Estos grupos son los que habrían boicoteado el proceso. ¿No? Y también Estados Unidos, lo he dicho yo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también sintió que en El Salvador le estábamos encontrando una salida a un problema de violencia que no se corresponde con la política de seguridad nacional que Estados Unidos implementa. Entonces, de hecho, cuando tú te enfrentas a semejante oposición, nosotros jamás pudimos conseguir recursos para pagar un solo spot, una sola cuña para decir, miren, esto es bueno. Y nos vimos enfrentados a un oleaje de contracampaña que al final terminó inclusive demonizando el concepto tregua en este país. Muy pocos se atreven a hablar de esa palabra porque creen que es pecado. Vamos a hacer una pausa. Sus comentarios y opiniones a través de redes sociales, @ExpresaTVX, etiqueta Foro 1. Ya volvemos. Esta noche estamos conversando en el set de Foro 1 con Raúl Mijango, que participó como mediador en el proceso anterior de tregua entre pandillas. Precisamente sobre este tema, el equipo de prensa de Foro 1 también preguntó al exministro Francisco Bertrán Galindo, exministro de Seguridad en el periodo 1999-2003, si considera necesaria una segunda tregua entre pandillas y bajo qué condiciones se debería de llevar a cabo un proceso de tal magnitud. Vamos con su intervención. Definitivamente la tregua no. Para mí, si yo he leído bien la señal del gobierno, el gobierno va a lanzar una doble política, una política con dos ejes, perdón. Mire, yo retomo el territorio, pero a la par le abro la opción a la Mara para que aquellos que quieran salir de las maras, yo les voy a dar condiciones jurídicas diferentes. A los otros los voy a combatir. Lo cual me hace personalmente, si esa fuera la posición real del gobierno, yo lo vería bien. Es decir, creo que lo correcto no es llegar y hacer un plan de exterminio, sino una pelea contra los delincuentes, pero entendiendo que la Mara también es un fenómeno social, abrir una ruta de escape para un montón de muchachos que están allí y que probablemente no es su intención irse a una guerra hasta que los maten, ¿verdad? Ese proceso sí puede generar unos diálogos. O sea, conversar cómo desarmar, cómo desactivar a las maras, me parece legítimo, ¿verdad? Lo que no es legítimo es cómo dejar vivas las maras, haciendo todos los delitos que hacen, menos matarse entre ellos. Eso, en una negociación con el Estado, no tiene ningún sentido. Porque ahí lo que hace es que fortalece a la pandilla. Porque ¿qué fue lo que pasó? El acuerdo fue no se maten entre ellos. ¿Y eso qué es? ¿En qué ganamos nosotros como sociedad? Que
hubieran menos mareros muertos. Sí, algunos que otras son víctimas casuales, circunstanciales de la situación, pero esa es la minoría. Entonces, ¿qué sucedió? Que la sociedad como sociedad salió perdiendo, porque ellos se fortalecieron en el manejo de las extorsiones y se fortalecieron en el manejo territorial. Es decir, el punto ha llegado a tal nivel que los alcaldes no pueden ir a las colonias que controlan la panera y tienen que pedir permiso. Y las maras les dicen qué calles pueden caminar y cuáles no. Es más, la cosa está tan grave que hay lugares en que a las tiendas les dicen qué pueden vender, porque si la Pepsi le paga renta, entonces se vende Pepsi, pero no se vende Coca, o al revés. Entonces, ese tipo de cosas es realmente estar yendo hacia un Estado fallido. Entonces, yo creo que esas cosas no se pueden negociar, eso están fuera del marco de la negociación. Bueno, como lo veíamos en la cápsula en la cual el equipo de prensa de Foro 1 conversaba con el doctor Francisco Bertrand Galindo, ex ministro de Seguridad en el periodo 1999-2003, él plantea que el proceso de tregua terminó fortaleciendo más a las pandillas y debilitando al Estado en la presencia que tienen los cuerpos de seguridad en el territorio. Bueno, un saludo a Beltrán Galindo, pero sí lamentar que no se ha informado muy bien. Él ha dicho que el acuerdo fue no se maten entre ustedes. Yo aquí te acabo de decir cuáles eran los 5 componentes del acuerdo. No era solo que cesaran las acciones entre ellos, no, se buscaba de que no hubieran víctimas policiales, ni del ejército, ni de custodios, ni de civiles, y por supuesto ni entre pandillas, porque aquí la vida de cualquier salvadoreño es valiosa. Aquí no se puede uno lamentar por la pérdida de la vida de un policía y alegrar por la pérdida de la vida de un pandillero. Eso no es cristiano. Aquí la vida de cualquiera vale y debemos, de los que podemos hacer algo por tratar de contribuir a salvar esa vida, hacer lo que podamos. ¿Qué ganaban las pandillas del proceso de tregua? Se les daba una salida, porque mira, ellos son parte de una situación de conflictividad que tiene colocado al país hoy en día en la primera posición de país más violento de todo el planeta. Y ellos están conscientes que ellos son parte del problema, pero también los convencimos de que ellos si eran parte del problema podían ser parte de la solución, y por supuesto que ellos ganaban. ¿Y qué salidas exigían? Pues en aquel momento ellos lo que esperaban era que hubiese una disposición por parte del Estado de dar solución y dar tratamiento a problemas estructurales que de alguna manera han generado condiciones que estimulan violencia en el país. Lo que pasa es que la idea que se vendió para afectar el proceso era que todo eso era acuerdo a cambio de prostitutas, a cambio de fiestas, nada de eso. Esas fueron cosas que se inventaron los detractores para afectar un proceso que estaba dando buenos resultados para el país. ¿Privilegios en los penales, en los centros penales? Ningún privilegio, lo que se pidió fue que se cumpliera la ley. La ley penitenciaria permite que el privado de libertad esté informado y lo dice claramente a través de, ya sea de medios de comunicación escritos, orales o digitales. Entonces, llevar un televisor para colocarlo en un área común. ¿Teléfonos celulares? Eso no, jamás hablamos de eso. Nosotros hablamos de facilitar aquellas cosas a las cuales la ley le permite. Lo que era ilícito, esa era responsabilidad del Estado y el sistema penitenciario combatirlo. Porque aquí en ningún momento buscamos favorecer acción delictiva, todo lo contrario. Nosotros les pedimos voluntariamente, no solamente a los de afuera que entregaran armas, sino que a los que estaban adentro les pedimos ilícitos. En ese periodo, más de 1000 ilícitos nos los entregaron voluntariamente, incluyendo teléfonos celulares. Entonces, había una voluntad que estábamos construyendo y es de que ellos se convirtieran en parte de la solución del problema. ¿Pero qué hizo fracasar esto? ¿Pero qué hizo fracasar esto?
No son las pandillas, es el gobierno. Las pandillas cumplieron lo que se iban comprometiendo que iban a hacer. Bien. Quien no cumplió fue el gobierno, se los engañó. Ofreció que iba a invertir 31 millones de dólares para reforzar los procesos que se estaban llevando en los territorios y nunca apareció nada. Entonces, por supuesto que si tú quieres que un proceso de esta naturaleza camine y te dé buenos resultados, también tú tienes que poner la parte que te corresponde. A ver, pero en el bloque anterior usted nos decía que fueron las pandillas las que llegaron a este acuerdo. Así es. A 5 acuerdos específicos. Y el gobierno no participaba. Sin Facilitó. embargo, ahora nos dice, bueno, pero comprometió 31 millones. Sí, él los ofreció públicamente cuando aperturamos aquel proceso de los municipios libres de violencia. Nadie se los pidió, él fue el que los ofreció. ¿Cuál fue lo malo? Es que si tú ofreces algo y no lo das, al final, ¿qué es lo que tú generas? Una imagen de que tú no eras capaz de honrar tu palabra. A ver, pero si el gobierno no era parte sustantiva del acuerdo, ¿por qué la tregua no funciona si el gobierno lo cierra? La tregua entre pandillas se podría mantener si el gobierno no era parte sustantiva del acuerdo. Es que si ya el gobierno ya no te deja que Monseñor Colindres y Raúl Mijango, que facilitan la búsqueda de superación de los conflictos cotidianos que se dan, porque esto es una cosa complicada, para resolver problemas, por supuesto que los problemas entonces, un problema chiquito se te hace grande porque nadie lo atendió. Bien, extorsiones. Extorsiones es un tema que flagela al país y era un tema al que ya lo habíamos comenzado a abordar y en ese periodo lo bajamos un 11%, sin que fuera... ¿A través de qué soluciones? Las pandillas, los miembros de pandillas en el proceso de treguas estaban dispuestos a dejar las extorsiones, las rentas. A través de que empezamos con apoyo de la solidaridad internacional a desarrollar proyectos puntuales para ofrecer alternativas de abandono de violencia a cambio de oportunidades para ganarse la vida de otra manera. Y en esa dirección fuimos a ampliar un proyecto de taller de zapatería artesanal en Santa Ana y se ha convertido en una mini fábrica donde se pueden producir 3,000 pares de zapatos diarios. Y ahí se le ha dado oportunidad a varias personas vinculadas con el tema de la violencia para que se puedan reinsertar de otra manera. Allá en Ilopango se abrió una granja de pollos, se ha creado un sistema ahí de hortalizas, se hizo un proyecto importante de parte de la comunidad que es crear un malecón para potenciar el turismo en Ilopango y ahí se le da posibilidades de que los familiares de los pandilleros puedan insertarse laboralmente. Así es que se resuelve este asunto. Por eso yo he insistido, esto no se resuelve matando, capturando, ni nada por el estilo. Se resuelve dialogando y dando oportunidades. Señor Mijango, ¿a dónde va el dinero que las pandillas recolectan en extorsiones? Bueno, yo he hecho la misma pregunta a las pandillas. Y ellos me han contado lo siguiente. Uno, sostenemos a los familiares de los miembros de la pandilla que han fallecido durante este conflicto, que son cerca ya de 60,000 fallecidos a lo largo de estos 20 años. Pagan todos los procesos penales que se llevan en contra de más de los 10,000 que están privados de libertad. Utilizan recursos para chantajear fiscales, chantajear jueces y etcétera, porque es un problema que no se puede ocultar de que tiene el sistema judicial. Lo utilizan para mantener a las familias de los que están privados de libertad. Lo utilizan para comprar armas, porque mientras ellos no estén convencidos de que hay una opción clara de reinserción social y productiva, por supuesto, si ellos tienen rato de estar convencidos de que la violencia es una opción de vida para ellos, aquí lo que hay que tratar es de convencerlos de que esa opción le hace daño al país y que hay que cambiarla, pero eso se cambia dando oportunidades. Entonces, cuando a uno le cuentan todo eso, ¿verdad? Porque para mí siempre ha sido significativo, bueno, ¿y qué pasa con todo esto que obtienen? Y ellos, por lo menos a mí, es la explicación que me han dado cuando les he preguntado. Bien, ahora,
Una pregunta de la cual esperamos una respuesta muy enfática. Si la tregua, desde su visión y como lo ha planteado, era una buena oportunidad, ¿qué cosas haría diferentes? Si puede ir en el tiempo, ¿qué cosas cambiaría para garantizar la sostenibilidad del proceso? Bueno, aquel proceso que iniciamos en 2012, desafortunadamente, ese proceso está fenecido. ¿Ya? Claro, pero porque esto, es un proceso que murió. Para ser exitoso en esa dirección hay que crear un elemento clave que se llama confianza. Ellos tienen que creer en alguien, porque todos con los que interlocutan, todos les han pagado mal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo he hecho una propuesta que le he presentado precisamente el día de hoy, que es de abrir un proceso diferente, pero que tenga la misma finalidad, y es buscar una forma que permita que por la vía del diálogo inclusivo podamos generar compromisos que permitan recuperar la paz. ¿Y qué es lo que yo he hecho? Es una propuesta de agenda para que sea desarrollado en 2 mesas diferentes. De esa propuesta de agenda hay 13 puntos que se los he propuesto a las pandillas para que ellos los aborden y asuman compromisos, no con el gobierno, que asuman compromisos con la sociedad. Y le he propuesto al gobierno también 13 compromisos que creo que es importante que el gobierno asuma y los asuma ante la sociedad. Y si ese proceso camina, que es un proceso unilateral, ahí no está sentado gobierno y pandilla, no, está sentado cada quien buscando darle respuesta a aquellos problemas que generan violencia y buscando darle respuesta a los problemas que afectan a la sociedad y comprometiéndose con la sociedad, porque de eso se trata este asunto. Vamos a tener que hacer una pausa. A ustedes los invitamos a participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Esta noche estamos conversando con el señor Raúl Mijango y también tenemos la participación del señor Francisco Bertrand Galindo a través de cápsulas. Él fue ministro de Seguridad en el periodo 1999-2003. Hacemos una pausa, ya volvemos. Hablamos de la situación de violencia y pandillas y está en el set de Foro 1 Raúl Mijango. Ya antes de irnos a la pausa, usted nos estaba mencionando que tiene una nueva propuesta. Yo precisamente le preguntaba qué cambiaría del proceso anterior, qué le hizo falta, porque es un proceso que fracasó como usted lo ha expresado. Entonces, ¿qué cambiaría y cuáles son los puntos básicos de esta nueva propuesta? Lo que cambia es que en este caso sí se le está proponiendo directamente al gobierno que asuma compromisos ante la sociedad. Porque en aquel caso solo fuimos a pedirle compromisos a las pandillas. Hoy yo creo que para que esta solución sea consistente y se vuelva irreversible y sea duradera, hoy todos aquellos que deben de contribuir en la solución de este problema deben de asumir compromisos. ¿Qué clase de compromisos asumirían, por ejemplo, las pandillas? Por ejemplo, uno de ellos, no tengo a la mano el texto, pero uno de ellos se está planteando de que el gobierno inicie un proceso de identificación de todas las comunidades empobrecidas de los municipios del país y focalice recursos para hacer una intervención que permita sacar a esas comunidades de la situación de pobreza en la que están y que ofrezca en ellas programas secundarios que hagan posible que aquellos jóvenes que están en riesgo de ser absorbidos por la violencia puedan tener alternativas. Un segundo elemento que se le está planteando: gobierno, hagamos una apuesta estratégica al desarrollo, invirtámosle a la educación, subamos la inversión en educación al 10% del Producto Interno Bruto. Hay que darle becas a los jóvenes para que vayan a sacar sus bachilleratos, para que estudien en universidades, para que saquen capacitaciones técnicas, que sientan estos jóvenes que el Estado les está dando oportunidades. Hay que hacer inversión en habilitar fuentes de trabajo, ya sea de micro y de mediana empresa. O sea, toda esta inversión de alguna manera puede contribuir en la dirección de recuperar también económicamente al país. Bien, ahora tenemos ya sobre la mesa las propuestas que se le piden al gobierno, los compromisos que se le exigirían al gobierno, pero ¿cuáles son los compromisos que hacen las pandillas? Yo le estoy pidiendo a las pandillas un compromiso en el que ellos asuman de que van a desmontar
el cometimiento de aquellos delitos que están relacionados con cuestiones patrimoniales, robo, hurto y extorsión. También les estoy pidiendo que cesen todas las acciones que ponen en riesgo la posibilidad de la pérdida de vidas de propios y de extraños, y además de desapariciones. Y también les estoy pidiendo a ellos que se comprometan específicamente que no van a atentar contra policías, contra soldados, contra custodios, contra funcionarios públicos, porque si esto no lo paramos, esto va en esa dirección, porque precisamente son los planes que en aquel momento ellos tenían, y cuando nosotros llegamos con Monseñor Colindres a expresarles la necesidad de construir paz, ellos en aquel momento dejaron esos planes, pero como hoy solo de guerra se les habla, si lo que hay que tener claridad es una cosa: oxígeno para hacer guerra las pandillas tienen. No es cierto aquellos que creen de que son estructuras debilitadas y que están ya por rendirse, todo lo contrario. Si precisamente una de las cosas que tiene grave la situación ahora es que se cometió la torpeza de llevar a los principales líderes para Zacatecoluca, y ¿qué es lo que eso ha provocado? Que liderazgos intermedios, más jóvenes, fanatizados, que todavía quieren seguir haciendo la guerra, tomaran el control operacional de las estructuras de las cliques de las pandillas. Entonces, este asunto hay que buscar resolverlo, y yo lo he dicho en otros foros, hay que buscar resolverlo con lenguajes de paz, no con lenguajes de guerra. Esta situación, los últimos homicidios de miembros de cuerpos de seguridad, por donde entramos, tendría que ver precisamente con un intento deliberado de las pandillas de presionar al gobierno para entrar a un nuevo proceso de diálogo y negociación. No, es la expresión de que el problema de la violencia en el país ya se escaló y pasó de ser un problema entre pandillas, y hoy hay un problema entre pandillas y de las pandillas contra el Estado. Bien, en este proceso, en este supuesto de un nuevo proceso de diálogo, las pandillas, los miembros de las pandillas estarían también dispuestos a someterse al proceso judicial por delitos que hayan cometido, homicidios, extorsiones, delitos patrimoniales, como lo estaba diciendo. diciendo. Yo en la propuesta que les estoy haciendo, les estoy pidiendo que se entreguen voluntariamente. Pero también le estoy pidiendo al Estado, si yo le digo al pandillero que se entregue voluntariamente, también usted ofrézcale algo a cambio, porque aquí de eso se trata. Aquí se necesita en este país una ley de justicia y de paz, con un concepto de justicia retributiva, algo así como lo que se hizo con las AUC allá en Colombia, que se les hizo una propuesta donde al final aceptaron estar 10 años presos como forma para pagar los delitos que habían cumplido, pero a cambio de eso el Estado les dio facilidades también para que se pudieran insertar a la vida socioeconómica del país. Pero en el caso de homicidios, por ejemplo, ¿qué facilidades se podrían otorgar? Es que mira, si nos vamos a poner desde el punto ortodoxo de que hay delitos que no se pueden tratar de otra manera, esto entonces no tiene solución. Entonces aquí lo que hay que esperar es a ver quién termina ganando la guerra. A mi juicio ninguno, ni el gobierno ni las pandillas, pero al final quien la va a terminar perdiendo es el pueblo, porque aquí hay que partir de una cosa: quienes más se mueren son la gente que proviene de los sectores menos favorecidos en el país. Aquí los que se mueren, y yo lo he dicho, son los que viven de allá, del Salvador del Mundo para abajo. Los del Salvador del Mundo para arriba son los que se dan el lujo de pasar en redes sociales diciendo cualquier tontería, llamando al extremismo. No, la gente que vive El Salvador del Mundo para abajo, que es la que diariamente vive la violencia, que es la que pone los muertos, que es la que pone la sangre, que es la que vive la zozobra, esa quiere soluciones y ya. A esa no la vas a convencer con el cuento, es que yo no soy brujo y no tengo varitas mágicas para resolver esto, que mis planes son de resultados de mediano y de largo plazo. Los técnicos sabemos que el concepto mediano plazo es de 5 años y el de largo plazo es de 10. ¿De qué estamos hablando entonces? De estarle ofreciendo a la gente de que este problema lo vamos a empezar a resolver dentro de 5 o 10 años. No, si este pueblo está herido, se está desangrando y hay que aplicarme
acciones inmediatas para parar este Una de las sangramiento. principales fuerzas, precisamente, y uno de los principales dolores tiene que ver con el tema de impunidad, que en el tema de homicidio supera precisamente el 90%. Sí, pero allí ese es un tema que hay que asumirlo muy responsablemente, por una razón. Yo he visto que alguien ha acusado de que aquí el gran problema es el sistema judicial que no procesa a los delincuentes y hasta se habla de que su capacidad de procesamiento no pasa del 3%. Pero detrás de eso hay una mala aplicación del procedimiento policial y también de la fiscalía. ¿Por qué? Porque la fiscalía y la policía lo que hacen es para dar respuestas mediáticas a los problemas e ir a hacer grandes operativos y agarrar un montón de gente, pero no tiene la prueba suficiente para demostrarle al juez de que aquella persona ha participado o no de un determinado delito. Y el juez no puede actuar emocionalmente, el juez necesita pruebas. Y si no le presentan las pruebas, él tiene, basado en la responsabilidad que tiene de aplicar el debido proceso, que dejar en libertad a las personas. Entonces, aquí hay cosas que hay que corregir. Siempre, yo por lo menos siempre he sido claro en decirle a quien he podido, cambien ese concepto. La eficacia policial no está determinada por cuántas capturas hace. La eficacia policial debe estar determinada por cuántos delitos menos se cometen en los territorios. Bien, ¿qué respuesta, qué acogida ha tenido en gobierno y pandillas de este plan del que nos está hablando? Bueno, mira, sobre lo del gobierno es muy prematuro. Entiendo que algunos ni la han conocido el día de hoy, sin embargo ya la rechazaron. Por allí vi un artículo que sale de que los diputados dicen que no van a apoyar la propuesta que yo he presentado. Y fíjense que ni la conocían, porque yo en el matutino en el que estuve, donde hablé de la propuesta, solo dejé ir un par de tips sobre el contenido de la propuesta misma, y venir y apresurarse y decir que no van a apoyar algo que ni conocen me parece demasiado irresponsable y demasiado emocional. Y las pandillas que han conocido esa propuesta están tan convencidos de que esta es la alternativa de solución que yo había tomado la decisión de ya no presentarla, porque de alguna manera estaba desilusionado, porque veía que el gobierno estaba haciendo una apuesta a aquellos aspectos que ya de sobra han demostrado que no dan resultado. Pero como es su responsabilidad, sin embargo, las pandillas, que eran parte de los destinatarios de mi propuesta, ellos mismos, en una visita que hicieron varios pastores a los centros penitenciarios, tengo entendido que se la enviaron a las autoridades transcribiéndola a mano y diciéndoles a aquellos que llegaron a visitarlos de que ellos estaban de acuerdo en buscar una salida al problema por esta vía. Bien, hacemos una pausa. En Foro 1 vamos a continuar hablando con el señor Raúl Mijango. Ya regresamos. Bueno, hicimos una pregunta en redes sociales. ¿Consideran que la ola de violencia que azota al país responde únicamente al accionar de las pandillas? ¿Qué otros factores podrían incidir en el alza de homicidios? Estas son algunas de las respuestas que obtuvimos. José Medrano decía absolutamente ningún otro. El ambiente generado por las pandillas hace que la sociedad se vuelva más violenta, pero el centro del problema son las pandillas y que el gobierno no las puede combatir. La misma pregunta también para usted. Yo desde que me involucré en este proceso, lo hice convencido que las pandillas son las que generan la mayor cantidad de hechos de violencia en el país y desde una visión estratégica había llegado a una conclusión. Si nosotros logramos parar el accionar delictivo de las pandillas, vamos a generar una reducción significativa de la violencia en el país. Bien. Y eso fue lo que hicimos durante 15 meses. Otra pregunta para usted. Dice José Choto, ¿cuáles considera que son las diferencias estratégicas entre las pandillas y la guerrilla cuando ambos han obtenido el poder por medio de la violencia? Bueno, las pandillas
que yo sepa, no gobiernan el país. Ellos son una fuerza que tiene un accionar que tiene sometido al país en una situación muy difícil, pero no gobiernan el país. ¿Cuál es la diferencia? Yo me lo he preguntado. Yo he sido guerrillero la mayor parte de mi vida. Y hoy que conozco a las pandillas he llegado a la siguiente conclusión. Sí hay una diferencia. Ellos no luchan por ideales, ellos no andan buscando de alguna manera accesar al poder político del Estado. Ellos lo que andan es sobreviviendo porque han encontrado en la violencia una forma de asegurarse la vida. Pero una cosa sí es parecida, que son las causas que provocaron la decisión de generar violencia. Las mismas causas por las cuales yo me incorporé a la lucha revolucionaria en El Salvador son las mismas causas que yo siento que motivan a muchos jóvenes a incorporarse a las pandillas. Bien, Castro 8 Elmer dice, hay que declarar estado de sitio en las zonas de alto riesgo y recuperarlas. Hay que crear grupos de autodefensa civiles. La tregua nunca le sirvió a la población. Al contrario, fortaleció a las pandillas y les ha dado poder. Es la participación de Castro 8 Elmer a través de redes sociales. Ese es un argumento falso, un argumento de detractores. El poder las pandillas ya lo tenían. Si cuando nosotros iniciamos este proceso en 2012, las pandillas ya habían colocado a El Salvador en el segundo país más violento de todo el planeta. Lo que hicimos en aquel momento fue tratar de convencerlos de que no había que seguir por esa vía de locura. Bien, políticos, medios de comunicación, voces desde la opinión pública, empiezan también de alguna manera a reproducir algunos discursos donde se validan y se exigen algunas acciones al margen de la ley, grupos de autodefensa, grupos de exterminio u otras medidas como estados de sitio. ¿Cuáles son los riesgos de esta situación, de estas peticiones? Bueno, primero son las expresiones de la desesperación de una sociedad que ve que no se le dan respuestas inmediatas a un problema que ya está afectándole grandemente al país y que no se siente satisfecha con que los encargados de propiciarle seguridad al país le lleguen a decir que esto no es fácil, que yo tengo planes, pero que en el mediano y en el largo plazo, no, la gente quiere soluciones ya. Y obviamente en las soluciones ya hay dos formas de ver el asunto. Los que están proponiendo grupos de exterminio, pena de muerte, etcétera, etcétera, que algunos lo hacen como expresión de la impotencia que sienten ante la situación que el país vive, y otros que estamos diciendo, no, miren, se puede también por otra vía, y es dialogando. Y yo he sido partidario de lo siguiente, el diálogo inclusivo es el torniquete que puede permitir parar este desangramiento que tiene el país, no como solución total al problema, pero sí para generar condiciones que permitan que aquellos planes que se están impulsando, que van a dar resultados de mediano y largo plazo, puedan contar con el tiempo necesario para que den resultados, pero por ahora algo hay que hacer. Bien. Y yo eso es lo que he propuesto. Tenemos también que ir con la participación del doctor Francisco Bertrán Galindo, exministro de Seguridad. Bueno, yo creo que lo primero es la prioridad de la política del Estado. Tiene que estar priorizada con mucha claridad. Es decir, Hacienda, por ejemplo, que es uno de los problemas, tiene que saber que entre usar dinero para los viajes de los diputados y entre usar dinero para darle balas a los fusiles de la policía, hay que usar para darle balas a la... Eso tiene que estar priorizado así, en esos términos. Primero. Segundo, tenemos que construir cárceles. O sea, usted no puede lanzar una política de persecución de delincuentes sin cárceles. Es que es una cosa imposible. Claro, un edificio no se construye en un mes, pero un campamento estilo militar sí. Entonces usted puede poner a los ingenieros militares a que le empiecen a construir campamentos para ir metiendo toda la gente que va a ir metiendo presa. Segundo, unas líneas de mando claras a la policía. Tercero, una apertura clara, una oferta clara a los pandilleros que les diga, señores, el que no se salga va a ser perseguido.
Pero el que se quiera salir, que tenga el derecho de salirse. Bueno, que confiese lo que tenga que confesar, lo que diga la ley que haya que hacer, hay que hacerlo. Y luego de eso, de todo eso, hay que crear comunidad. Es decir, el país necesita volver a restablecer ese tejido social que se perdió. Creo que ellos son un elemento importantísimo, no me cabe ninguna duda. Pero creo que con el devenir de los años se ha venido dando un cambio. Hay cada vez más certeza de la vinculación mara con otro tipo de crimen organizado, ya sea trata de personas, armas y droga, ¿verdad? Entonces creo que no podemos pensar simplemente que la mara es todo lo que está pasando. No, yo creo que aquí hay elementos que tienen que ver probablemente con crimen organizado. Entonces sí creo que hay un fenómeno que está afectando. Es probable también que las cabezas de ese fenómeno estén utilizando las mentes calientes de los pandilleros para generar más violencia y que sirva como una distracción a sus negocios. Estamos de regreso en esta última intervención del doctor Francisco Bertrán Galindo, que ha sido ministro de Seguridad en el periodo 1999-2003. Señalaba las posibles vinculaciones de los grupos de pandillas con otras estructuras de crimen organizado, tráfico de armas, tráfico de personas y narcotráfico. ¿Cómo ve dentro de este esquema y dentro de su propuesta de diálogo que nos estaba compartiendo precisamente a estos otros grupos vinculados, en la opinión del doctor Francisco Bertrán Galindo, con las pandillas también? Por supuesto hay cosas que hay que investigar, porque eso de que del vínculo de las pandillas con el narcotráfico, yo por lo menos no tengo evidencia de que eso sea tan así, ¿verdad? ¿Tráfico de armas? Bueno, yo entiendo de que ellos se alimentan con el flujo que genera el mercado negro de armas. Todo el mundo sabe que en Honduras tú puedes comprar un AK-47 con $100. Entonces, un sí hay M16 vinculación a con tráfico de armas. 75. Por supuesto, las armas que ellos tienen de algún lado las tienen que conseguir. Por el otro lado, yo sí creo que el doctor Bertrán Galindo se ha referido a muchas cosas más. Y yo decirle que al doctor siempre le he respetado porque creo que es una persona muy ponderada, conoce del tema, sabe cómo se puede abordar, y yo lamento que él también sea de las personas a las que no se le ha tomado en cuenta para que den su contribución en la búsqueda de la paz en este país, porque algo ideologizado está el tema de la violencia. Aquí lo que se ha querido es conjuntar grupos de cheros donde no hay diferencia, y no se trata de eso. Es para encontrar soluciones a un problema tan grave como este, hay que estar abierta a escuchar opiniones que no necesariamente estén a favor de lo que yo creo o pienso. Bien, ahora si hablamos también, dentro de los primeros bloques usted hablaba del costo político como una de las razones por las cuales el gobierno decidió dejar de prestar facilidades al proceso de tregua. Ahora, ¿qué asesores específicamente estuvieron involucrados en el abandono de esta estrategia? Pues yo creo que esa es una pregunta que yo no soy el que te la va a responder. Tienen que ser los que han estado involucrados en política. Pero yo hablé de costos al principio. Pero también quiero hablar de algunos que creyeron falsamente que jugando con el tema de seguridad pública se iban a tener beneficios electorales. La acción de mandar a los cabecillas históricos de las pandillas para Zacatecoluca, días antes del evento electoral, tenía un claro propósito electoral, que era convertir en votos el resentimiento de la gente. Lamentablemente, esa decisión también los puso en conflicto con un contingente importante de votantes en este país, que son todos los familiares de los grupos delictivos. ¿Verdad? Porque aquí ya lo hemos dicho hasta la saciedad, este no es un problema solo de un grupo
de pandilleros. Esto es un problema social. Ellos tienen contingentes importantes de la población que les apoya. Según los cálculos que yo he sacado de lo que he ido conociendo, para mí el 11% de la población total de El Salvador vive de la acción delictiva. Y eso también se cuenta electoralmente. Bien, también tenemos que invitarlos a ustedes a que envíen sus preguntas y comentarios a través de redes sociales. La problemática de pandillas en relación a la capacidad del sistema de seguridad y justicia de nuestro país. ¿Cuál es su valoración precisamente del sistema, policía, fiscalía, sistema judicial con respecto a la capacidad de acción de las pandillas? Bueno, mira, yo siento que en este tema el no haber tenido una política criminal clara que identificara de que el problema de violencia en el país no solamente es un problema delictual, sino que un problema social, ha llevado a que este problema se ataque de manera inadecuada. Y al atacarlo de manera inadecuada, se han vuelto muy poco eficaces las acciones que desarrollan estas instituciones que tú has señalado. Porque aquí no se trata de que me vengan a decir, es que yo hago un gran esfuerzo, no. Que me disculpen, aquí no se trata de esfuerzo, aquí hay que medir resultados. A mí que me vengan a decir que yo he hecho un gran esfuerzo, pero si yo lo que veo como resultado es que la cosa, en lugar de mejorar, se ha empeorado, entonces yo te voy a tener con todo derecho que decirte, no, mira, estás haciendo mucho esfuerzo, pero esos no sirven. Bien, hacemos una pausa, la última, volvemos con conclusiones aquí en Foro 1. Gracias por participar, sus comentarios y opiniones, por supuesto los tomamos en cuenta, los discutimos y también están apareciendo en nuestra pantalla. Esto es parte de toda nuestra audiencia que está pendiente precisamente del programa. Bien, preguntas finales, conclusiones, propuestas de solución desde su punto de vista. Ya nos decía, hay un plan que ha elaborado con propuestas específicas. También queremos saber si ha dado a conocer este plan al interior del Consejo de Seguridad que ha articulado el gobierno. Pues al Consejo no, tengo mi propia percepción de que es algo que ya tiende a fenecer, ¿verdad? ¿El Consejo? Sí. ¿Por qué? Se ha prestado a muchas cosas, inclusive a acciones de carácter electoral, y creo que eso le ha hecho perder legitimidad en el propósito original con el cual surgió, ¿verdad? Además, las sugerencias que ha hecho, en lugar de resolver el problema, lo han agravado. El Consejo fue el que al final se prestó para avalar una acción del Ejecutivo, que es la de trasladar a los pandilleros para Zacatecoluca. Y se lo quiso tanto asegurar que se equivocó a la hora de redactar las 124 propuestas, porque la misma medida de traslado de los reos para Zacatecoluca la abordó en 2 veces, en la acción 46 y en la acción 64. Con esto, ¿qué es lo que ha hecho? Provocar que la situación, en lugar de que se resuelva, se agudice más. No es por allí la solución a este problema. Bien, bueno, tenemos que ir cerrando y por supuesto queremos agradecerle a usted por habernos acompañado esta noche y agradecer por supuesto a todos los que han estado pendientes a través de redes sociales, que han estado participando y por supuesto agradecer también al doctor Francisco Bertrán Galindo, que ha estado participando a través de cápsulas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias al doctor por compartir. Mis respetos, creo que es una persona que puede contribuir mucho en la solución de este problema. Y por supuesto a todos los televidentes por la paciencia. Y yo sé que algunos se incomodan por las cosas que uno dice, pero es que si aquí no hablamos claro, este problema no lo vamos a resolver. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los puntos de intervención en el corto plazo inmediatos? Mire, yo como conclusión final quiero repetir una que dije hoy por la mañana, haciendo de alguna manera, parafraseando al Santo de América, a Monseñor Romero. Él hizo un llamado significativo en aquel momento a los cuerpos de seguridad pública. Yo este día quiero aprovechar para hacerle un llamado a los pandilleros y a los policías, que ante cualquier orden de matar que les dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice, no matarás. Bien,
Cerramos aquí Foro 1. Gracias a ustedes por mantenerse pendientes. Recuerden la retransmisión de Foro 1 este domingo a las 8 de la noche aquí en TVX. Buenas noches.